Un invitado que ustedes lo han visto renovado, con un mensaje bastante interesante, y es Sergio Fajardo. Todo el mundo le dice Fajardo. Yo me siento, ahorita le decía, me siento como en el colegio, que a mí en el colegio me decían Carrasquilla, y uno le decía Cuartas, López, y todo era por el apellido, y yo me siento como en el colegio aquí. Fajardo, ¿cómo me le va? Bien, hombre, Carrasquilla, bien, contento. Sí, así era. Estoy contento, sí. Óigame. Lo estoy viendo mucho y lo veo por aquí, por ejemplo, en TikTok. Firme, aprendí. Sí, me gusta. Y entonces he estado, pues veo ahí pues como un errorcito grave en el fondo, una banderita como el Medellín, que de pronto eso puede quitar boticos, pero no sabe. No, pero ahí está bien puesta, ¿sí o no? Pero le voy a contar puedo contar una pequeña historia. Con unos hinchas del Nacional. Cuando yo fui alcalde y gobernador, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una organización que tienen los del sur del Nacional. Sí, señor. Para un proyecto cívico, y hicieron unas cosas bonitas, con la pelota en la cabeza, unos cuentos, en fin. Y un hincha de Nacional, de esa barra, de esos bravos, pues, esos son hinchas de combate, me decía, nosotros a usted lo respetamos, porque usted es un hincha. Yo no soy de esos que dicen, mire, es que ¿usted qué quiere? No, pues que ganen los dos. Usted, sí, yo soy hincha del Medellín, y todos sabemos que uno cuando es hincha, y no le da pena decir que es hincha. Entonces, si fuera por votos, pues yo no podía salir a la calle. Hay muchos más hinchas de Nacional. Además, yo me los encuentro por todo Colombia, y de frente se aparece uno con la camiseta del Nacional. Y digo, pero bueno, yo te perdono. Pero eso es parte de la vida, y disfrutarlo, reírse, y yo soy hincha del team, disfruto como si fuera un niño todos los partidos, hago fuerza como todos los partidos. Profesor Restrepo, yo creo que es un muy buen entrenador el que tenemos. Yo soy un hincha y le digo, ponga a estos muchachos a ensayar, a entrenar, patear al arco. Porque es que yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el colegio decían, no le hace un gol al arco iris. Sí. Y en Medellín no le hace un gol al arco iris. Entonces, por favor, Restrepo, muy buen entrenador. Yo no lo conozco, pues, naturalmente. Pero, por favor, que se queden una hora más, apenas se termine el entrenamiento, disparándole al arco. Yo decía que un Fajardo renovado, porque realmente el discurso suyo ha cambiado considerablemente. Me impacta mucho porque diría que usted es de los pocos políticos en la actualidad, y tal vez Alejandro Gaviria, que están entendiendo este cuento de las redes, sí, porque ya cambió ya este cuento de la tarima pública, de los grandes conciertos, de los grandes sancochos. Eso es parte del pasado. Ciertamente. ¿Cómo le ha ido usted con esta apuesta? Y lo veo responde, es que me dicen esto, me dicen lo otro, y usted de una manera muy cortés creo que lo está haciendo, porque nos están llevando a unos grados ya de violencia verbal que no tienen sentido en nuestro país. Usted contesta de una manera, pero ¿cómo ha sido ese aprendizaje suyo? Leo mucho los comentarios. Me aburre mucho el comentario negativo cuando uno ve y uno casi que ya entiende cuál es su procedencia. Hay unos que uno ve que sí son intencionados y justificados, el comentario crítico, más no destructivo. Sí. Pero y uno lee el resto y uno dice, hombre, aquí hay gente que sí quiere construir país. Exactamente. Yo he cometido algunos errores en la vida pública, en la vida política. Uno fue, yo despreciaba las redes sociales. No las entendía, no me sentía cómodo. Yo soy un profesor, el profesor le gusta explicar, dar detalles, y en este mundo en que estamos, esa forma de comunicarse no entra bien, no logra el objetivo. En febrero del año pasado tomé la decisión de entrar al mundo de las redes y puse todos los prejuicios que tenía, dije, los voy a poner a un lado, me voy a poner a aprender un nuevo lenguaje, entender esta cultura, y voy a aprender. Yo toda la vida he aprendido y me ha gustado aprender. Aquí tengo mi profesora, pues aquí las cámaras no la... Pero encontré una muchacha, Jessica, y un muchacho, José, que desde febrero del año pasado hemos estado trabajando hasta ahorita que estoy entrando aquí. Sí. Y con ellos aprendí a cómo me debo expresar en las redes, cuáles son los lenguajes. En TikTok, qué significa un trend, que yo no tenía ni malicia que es un trend. Todo ese tipo de expresiones. Para Instagram pasa esto, el vertical, una forma u otra. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Aprendí a hablar diferente. Eso me sirvió a mí para aprender a hablar diferente, para decir las cosas de otra manera, para hablar en otro tono. Y todo eso ha sido un aprendizaje. Y todo eso, lo que ha pasado es, y yo me maravillo todos los días, cuánta gente está escuchando mi voz y mi mensaje por todas partes.
Y eso requiere mucha disciplina. Usted es disciplinado para hacer todo eso. Ella lo Toda regaña, la me vida imagino, hoy hay que hacer, mañana hay que Toda la hacer. vida, yo toda la vida he sido disciplinado. Entonces, y en esto A mí le el cogió usted problema no ha disciplina. sido disciplina, conmigo no ha sido el problema la disciplina jamás. Entonces le damos, lo hacemos, y yo voy viendo de manera extraordinaria cuánta gente se acerca. Hay unos que me van a insultar, hay unos que tienen, pues que sale la palabra Fajardo, inmediatamente reciben una alerta y los organizan para que me insulte. Sí, Eso claro. hace parte de ese mundo, ya sabemos quiénes son, y ahora van a utilizar la inteligencia artificial. Antes era las bodegas, ahora con inteligencia artificial toman la voz de uno y la repiten de cualquier manera. Listo, en ese mundo estamos. Pero todo esto lo hemos hecho de manera juiciosa, con disciplina, con rigor. Pero mucha gente. Estaba mirando hoy un artículo en el periódico El Tiempo que decía cuánto se han gastado los candidatos, candidatas o las personas pues que estamos, digamos, figuración política en este momento. Yo no sé cuántos millones llevan varias personas, no voy a dar los nombres, no me corresponde a mí. ¿Cuánto lleva Sergio Fajardo? 0 pesos, 0. Contra unos que llevan mucha plata, sin tener la posibilidad de segmentar, de llegarle a públicos específicos, que es legítimo, o sea, eso no tiene nada de malo, pero le estamos llegando de manera orgánica, esa es la expresión que se utiliza, a mucha gente en Colombia. Y vamos muy bien, y en las encuestas estoy apareciendo muy bien, y yo estoy muy orgulloso. Eso es. Profe, ¿usted aprendió esto porque quiere ser presidente? O sea, le hago la pregunta, ¿cuál fue la intencionalidad en aprender estos nuevos lenguajes, estas nuevas maneras de comunicar? No, yo respondo. Yo quiero ser presidente, pero no aprendí esto porque quería ser presidente, sino porque tenía que hacer política. Y política es un arte de llegar a muchas personas. Yo aprendí a hacer política en Medellín de una manera que también lo digo con mucho orgullo. En la calle. En la calle. Nosotros fuimos una gran innovación política. Hoy todo el mundo reparte volantes por todas las calles, pero fuimos los primeros. No sé, ustedes están todavía muy jóvenes, pero hace 25 años en los semáforos no había nadie y nosotros estuvimos por todos los semáforos. Yo me caminé a Medellín de lado a lado, a Antioquia. Lo que he caminado no tiene nombre y me encanta porque aprendí a hacer política con personas. Yo nunca me paro en una tarima con 5.000 personas a hablarle a mi pueblo, pero yo sí aprendí a hablar con cada persona en Manrique, en una esquina, y aprendí a caminar por todo el territorio, y eso me sirvió a mí para entender muchas cosas de la política. Ese contacto con las personas es algo que no se ve, por supuesto, es difícil de explicar, pero para mí ha sido maravilloso como experiencia personal. Yo venía del mundo de las matemáticas, y aquí aterricé en el mundo del tejido social de esta ciudad. O sea, de lo racional a lo emocional, que es una cosa Eso muy es diferente. Un gran contacto. Yo aprendí a dar la mano, aprendí a mirar a los ojos, a escuchar a las personas. Usted mire muchos políticos y nunca escuchan. Aparecen, todo el mundo abraza, besos, todo ese tipo de cosas. Pero que usted sienta con una persona, porque usted siente, me está mirando. O sea, eso no se describe, pero siente, esta persona me está poniendo atención a mí. Que cada persona con quien yo estoy sienta que la estoy escuchando. Eso es pero muy importante. Voy a dar un ejemplo. A mí todavía me dicen, hombre, Fajardo, ¿te acordás de mí? Le dije, hermano, pues hombre, no sé. Eso me pasa, tranquilo que eso me pasa a mí Bueno, todo el día listo. con todos los invitados que tengo. Bueno, entonces, listo. Estuve en tu programa hace 14 años, yo, por Dios, llevo 39. ¿Cómo fue? Bueno, Es difícil. pero mire esta que me pasa. Le dije, pues yo nunca le digo mentiras a la gente. Yo no me acuerdo. Recordame, hombre, ¿dónde? ¿Te acordás, hombre, que vos me entregaste un volante en la playa con la Oriental y yo te dije que la educación era lo más importante? Dijo, no, yo, en la playa con la Oriental, ¿cuándo? En el año 2000, hombre. Digo, no fregué Un eso. momento de 30 segundos. Pero, ¿por qué se acuerda? Porque fue un contacto sincero, intenso. Y entonces por la noche llega este señor a su casa, está viendo el noticiero y yo salgo y digo, la educación es muy importante. Y él le hace así la señora, le dice, yo le dije. Sí, seguramente. Pero porque yo le puse atención. Seguramente yo sé más de educación que esa persona. Pues es muy probable, pues yo conozco ese mundo. Pero él sintió que me estaba diciendo a mí, ojo hombre, que mira que la educación es lo más importante. Y si usted le pone atención de verdad, él siente que me dijo una cosa importante. Y así es. Sí. Eso lo aprendí yo en este mundo caminando. Entonces, todo eso por tu pregunta. Entonces yo dije, yo tengo que aprender a estar en la política, a comunicar en la política. Estaba obsoleto, me había equivocado, no había tenido la inteligencia para entender lo que pasaba. Bueno, ya. Ahora, eso no quiere decir, o eso es independiente, repito, ¿aprendo esto porque quiero ser presidente? No.
Aprendo esto porque es importante para el mundo de lo público, para aprender este mundo en el que estamos viviendo. ¿Listos? Y a mí me gusta aprender y toda la vida me fue muy bien y además siempre saqué muy buenas notas. He dicho que frente a Sergio Fajardo hay una paradoja en la actualidad que como que se revierte en mi concepto personal y es el famoso tibio, el tibio de Fajardo. Y yo me hago la pregunta y se lo he hecho a usted en varias oportunidades, ¿será que Colombia eso es lo que está necesitando? Alguien que acabe con esta calentura en la que estamos, esta polarización, estos odios que ya van llegando a otro extremo. Y esa tibieza, ¿será que es lo que necesita el país en el futuro? Porque si usted y yo nos quedamos hablando aquí, podemos hablar de todo el diagnóstico de la reforma en la salud y seguimos y eso ya está trillado. Yo quisiera de pronto con usted hablar del futuro. Claro. ¿Y será que Colombia está necesitando a alguien, no sé, de su estilo, por decirlo así? Gracias por el apoyo y estamos convencidos, vamos a trabajar por todos ustedes. Gracias por el programa. Yo recibo este apoyo con mucho entusiasmo. Pero bueno, en serio. No, en serio. Sí. ¿Habrá que calmar el país? ¿Y el país es calmable? ¿O ya nos llevaron a esos mundos tan fuertes que el país no se va a poder calmar? Ese es el reto y ya lo voy a explicar. Pero déjeme, yo aprovecho que estoy en mi casa, pero aquí estoy en mi tierra. Sí. Porque yo voy por todas partes, yo le cuento a la gente, en donde yo esté, yo soy paisa. Aquí los paisas, pues todos con paisas, pues, ¿qué? Yo soy paisa, todos. Todos son los más tenaces. Entonces, hincha nacional, yo del Medellín, pero todos aquí. Pero yo en donde estoy en el mundo, llega un paisa. Y siempre ejerzo de paisa. Siempre estoy en todas partes. Y la gente es muy amable y muy cariñosa. Y además cuento una anécdota. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que tiene algún antepasado paisa. Estoy en una reunión en Bogotá, bueno, está muy bogotano, listo, yo estoy ahí, pues hablo distinto. Y entonces dice, mi abuelita era antioqueña. ¿De Sonsón o de María? Alguna persona, siempre, es impresionante la cantidad de gente, porque ha habido paisas ¿Cómo se quieren correlacionar con la cultura paisa? Es simpático, sí. Es interesante. Muchas veces causamos controversia. Por ejemplo, hay gente que piensa, los paisas solo trabajan para ellos. Esa es una imagen que está. Yo digo, hombre, nosotros en Antioquia hay un sentido de un orgullo, un sentido de pertenencia y la capacidad de momentos de juntarse. Eso lo tenemos y eso es una virtud. Yo creo que hay veces que se comete un error que pensamos pues que somos mejores que todo el mundo y eso no es cierto y es incorrecto, pero tenemos unas características especiales que son muy positivas, otras no. Entonces yo siempre les explico a la gente, hay un sentido de juntarse. El paisa es capaz de decir, bueno, tenemos este trabajo, juntémonos. Pero bueno, retomemos. El partido de la Selección Colombia nos juntamos y somos colombianos. Por supuesto, y uno le hace barra al uno, al otro, pero eso hace parte de la cultura y así es la vida. Y yo, como les digo, yo ejerzo de paisa todos los días de la vida. Ahora, nosotros empezamos hace 25 años aquí en Medellín a pie. Construimos un movimiento cívico independiente, ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento. Nos juntamos a construir un movimiento cívico. La primera vez que yo salí en una encuesta fue 0%, 0. Nosotros no recibimos una disidencia del Partido Liberal o de un partido, nadie. A pie, nosotros hicimos este movimiento. Y mira el tibio. Nos enfrentamos a toda la clase política antioqueña, que usted la conoce muy bien, por aquí ha pasado yo no sé cuántos millones de veces. Y los derrotamos a pie, sin comprar un voto, sin pagarle a un líder. Y yo fui escogido alcalde de Medellín, y lo voy a decir con todo el orgullo, escogido como el mejor alcalde de Colombia. Nosotros le cambiamos la historia a esta ciudad, le cambiamos de rumbo. Lo digo con orgullo, con respeto, porque la ciudad tiene sus riquezas y por supuesto hay cosas culturales que se han construido que son muy valiosas. Entonces el tibio, a pie, sin comprar un voto, los derrotamos a todos. Después, 2010, yo salí de alcalde. Miren los estudios de Medellín cómo vamos. Repito, estamos en la política y nadie le regala a usted nada, nadie va a decir, no, si fue buen alcalde, nadie lo va a decir, nadie. Siempre le van a decir, no, es que no me gusta esto. Este es mundo, así lo entiendo. Escójalo, Medellín, ¿cómo vamos? Mire, cuando yo terminé de ser alcalde, año 2007, ¿saben qué es Medellín, cómo vamos, cierto? Sí, claro, que es independiente, nos examinan a todos. En la categoría confianza, 85% de la ciudad de Medellín confiaba en mí, en nuestro gobierno. Hablo yo en primera persona porque a uno lo nombran, pero fue un tremendo equipo, 85%.
Nadie en la historia de Medellín ha tenido ese nivel de confianza. Después, en aceptación y buena gestión, 90 y 95%. Ahí está, para que lo miren, no lo estoy inventando yo. Y así salimos. Yo fui candidato a la vicepresidencia de Antanas Mocus, la ola verde. Antanas Mocus y yo representamos otra forma de la política en Colombia. Cuando yo vivía en Bogotá, Antanas Mocus fue alcalde. Y yo aprendí una cosa importante de él, se puede hacer política diferente. Medellín y Bogotá no se parecen en nada, pero el espíritu de que se puede hacer política diferente nos inspiró a nosotros. Y ya en el 2010 pasamos a la segunda vuelta, la ola verde. Eso fue una emoción muy grande en este país. Yo me lesioné, subiendo del aeropuerto, en la cicla me caí, me quebré la cadera, estuve 1 año y medio con bastón, aquí voy con una prótesis que en todos los aeropuertos me requisan, y casi, ahí estuvimos. 2018, después yo fui gobernador de Antioquia, derrotamos a toda la clase política tradicional de Antioquia. Y aquí hay personas valiosas en todos los partidos. Hay unas personas que yo particularmente considero que no son presentables, y lo digo públicamente. Pero ganamos. Mejor gobernador de Colombia. 2018, casi. Entonces mira el tibio. No, es que usted me tomó el tibio, pero usted, la pregunta mía es hacia el futuro. No, pero es que hay que ponerle contexto a todo esto, porque cada cuánto puedo explicar yo esto así como lo estoy explicando. 2018. Casi, por 200.000 votos yo no gané. 200.000 votos para pasar a la segunda vuelta. Sí. La campaña mía costó 10.000 millones de pesos. Yo les aseguro a ustedes que no hay un solo peso que no esté registrado ahí. Ustedes han oído que pasan muchas cosas en la campaña, estamos viendo la corrupción en este gobierno, cuánta plata entró, como el señor Benedetti, que hoy es el personaje más importante de Colombia para vergüenza de muchos de nosotros, junto al presidente Petro, él contó cuánta plata había conseguido y si habla él, se acaba esto, dijo él. Y ahí está, al lado del presidente, como gran personaje, es para mí expresión de la corrupción. Por 200.000 votos yo no pasé a la segunda vuelta. Voy a decir algo que yo nunca he dicho. Yo no sé si en alguna entrevista lo haya dicho, pero lo voy a decir aquí, que estamos en mi tierra. Yo gané en la ciudad de Bogotá, yo gané en Cali, yo gané en Buenaventura, yo no gané en Medellín, no gané en Antioquia, habiendo sido alcalde, gobernador, siendo antioqueño, aquí no gané. Si por mí votan la mitad de lo que había votado por mí para alcalde y para gobernador, yo hubiera sido el presidente de Colombia. Listo, la vida es así. Entonces, acá le apostaron al señor presidente Duque y fue muy malo. Oiga, pero ahora, ¿puedo hacer un paréntesis pequeñito? Sí, y fue en ese momento en el que Vicky Dávila, en un momento le dice en una entrevista a usted, yo voy a votar por usted. Sí, claro. De una manera, no sé si usted recuerda en ese momento y ella... Fue bonito, pero les cuento cómo fue la historia. Y ahora ya Vicky Dávila en este juego, interesante la vida, cómo dando cambio. Así es la vida. Y bien, o sea, 2018, faltando una semana, en la W, ella trabajaba, creo que era en la W, ya no me acuerdo bien. En la W, debate con Vicky Dávila en un lugar. Yo dije que yo iba y yo llego. Yo llego a tiempo y les prometo que si soy presidente de Colombia no va a llegar tarde, a no ser de que haya algo extraño. Llegué yo allá y no llegó ninguno de los otros candidatos. Yo le dije, yo estoy aquí. Pues hizo el programa conmigo, sí, señor, solo, y dijo, yo voto por usted porque es el único que tiene palabra, el tibio. Fíjese usted, ahí estamos. No votaron por mí en Antioquia, repito, aquí la gran mayoría votó por el Duque. Yo voté en blanco, dije, ni Duque ni Petro, yo. Me han insultado, entonces ahí fue cuando me empezaron a decir tibio, porque aquí creen que uno tiene que ser con este. Le dije, no, yo no estoy de acuerdo con usted ni con usted, yo pienso diferente, yo estuve en la contienda política, estuvimos discutiendo, estábamos compitiendo, listo, no gané yo, así es la vida, hay que respetar. Pero yo había estado parado discutiendo con cada uno, diciéndole por qué no, y voté en blanco y hubiera votado, y votaría otra vez en blanco. Mal gobierno de Duque, 2018. A partir de ahí, porque no voté por Petro, porque yo sí dije, no voto por este señor, y está por escrito. O sea, no fue que yo dije un día, chao, no, aquí está explicado. Y a partir de ahí me empezaron a decir tibio. Yo no me mortifico por eso. Ahora, yo voy a ser respetuoso con las personas. Yo aprendí en una casa donde se respetaba a las personas y seguiré respetando a las personas. Y no creo que para lucirme yo tenga que maltratar a alguien o tenga que gritar a alguien para poder decir, representar algo. Yo represento otra Colombia
Medellín la más educada, Antioquia la más educada, y dentro de la educación está la convivencia ciudadana, el respeto por el diferente, y así lo he hecho siempre. El 2022 nos fue muy mal, gran error, gran fatalidad esa coalición. Y aquí estamos. Hace un año yo era el tibio, el centro no dice nada, de todo me decían, yo tranquilo, cero nervios. Pero ahora estamos en las encuestas y la gente diciendo, ¿por qué? Porque la vida, que es implacable, si usted es resiliente, si usted es coherente, si es consistente, seguimos defendiendo los mismos valores que empezábamos defendiendo en Medellín en enero del año 2000, cuando en la primera encuesta yo saqué 0. Y vamos por el mismo camino, en el sentido de principios y valores. Me vuelvo a meter en una tibieza. Hablo referencia a la tibieza porque uno ya puede ser muy frío con cierto sector de la política o puede ser muy caliente con el otro. Entonces, ¿qué quiere que yo eche un madrazo aquí para que este programa se vea por todo? No, lo que le quiero preguntar es, y por eso digo que es paradójico, esa tibieza lo llevará a usted de pronto a construir desde el diálogo con los otros, o usted va a seguir en esa calentura en la que está este gobierno. Yo necesitaba usted, decirle todo esto. Sí, yo sé. ¿Seguir siendo tibio, que lo consideren tibio? ¿O que cada que me está escuchando decida qué es. Mejor alcalde de Colombia, mejor gobernador de Colombia, esta ciudad la transformamos y ya les conté cómo llegamos. ¿Para usted ser tibio es un insulto? No, a mí no me mortifica. Pero ustedes se me quedaban en la tibieza y yo quiero ver cómo vamos a conciliar con el resto. ¿A usted le hizo mucho daño el que lo consideraran tibio? No, daño no. Daño se hace uno cuando comete errores. A mí me van a seguir diciendo tibio. Seguro me van a insultar, entre otras cosas. Cero nervios, coherencia, consistencia. Y por eso estamos donde estamos. Entonces yo no tengo que esconderme. Yo no me he robado un peso. No hay una sola persona, aquí lo dije la otra vez y vuelvo y lo repito porque ese video lo sacaron en muchos lados. No hay una sola persona que haya trabajado conmigo que esté involucrada en algo de corrupción. Ni una. Y yo, ni uno. Y aquí pongo la cara. Y he dicho, otra vez, prefiero perder a ganar haciendo trampa. Que es ese cuentazo que nos han metido en la política. Es que así no se puede. Se puede. Ustedes estaban aquí cuando yo fui alcalde. Nosotros sacamos 2 concejales de 21 y no hicimos ninguna coalición, ni nombramos el contralor o la contralora, y gobernamos de una manera, convocando a todo el mundo, pero jugamos con otras reglas y en otra cancha. Gobernador de Antioquia, no hicimos ninguna coalición, yo no nombré a la contralora, no sabía quién era, la nombraron allá como quisieron, no hicimos coalición, y el mejor de Colombia, y trabajamos con todos los alcaldes de todos los municipios de Colombia, y así le he dicho a la gente, yo gobierno ¿cómo? Porque yo sé gobernar. Y entonces, yo soy elegido presidente, voy a hacer muchas cosas. Una, con cada gobernador y con los alcaldes de cada departamento, hacemos el plan de trabajo Colombia, Antioquia y los municipios de Colombia, y el Bagre. Y así será con todos, como hicimos acá, cuando era gobernador, los acuerdos públicos municipales, donde todo el mundo sabía cuántos eran los recursos, cuáles eran los proyectos, y no se robaban un peso. Así No, es. Entonces ahora le pregunto, ¿cómo va a ser esa tibieza o esa usted se sentaría a hablar con Isabel Zuleta, con la Pizarro, con la Corcho, con Miguel Uribe? O sea, ¿cómo yo he hablado con varios de ellos. No, yo sé, ¿y cómo lograr? Con Quintero. Con Quintero, ¿cómo lograr concentrar No, yo con Quintero no me siento a hablar, me da mucha pena. No me siento a hablar con el señor Quintero. De ninguna manera. Okay. Como tampoco me siento a hablar con Benedetti. Ese grupo de personas, inteligente, todo lo que usted quiera, es que el problema no es ni inteligencia, es viveza. Yo con esa persona no me siento a hablar. Porque yo no me siento con la corrupción. Cortico. Ya. Así es. Va a ser, digamos que vamos a terminar este gobierno, estamos en unas dificultades que todo el mundo las sabe, económicas, reforma a la salud, en fin, cantidades de cosas. Será muy complejo ese primer año de esa presidencia y sobre todo por las finanzas y tratar de volver a recomponer o a que, así sea con reforma, sin reforma, que el sistema de la salud funcione, porque eso afecta al 100% de la población en Colombia, es importantísimo. Voy para algo que he dicho y lo digo con todo el convencimiento. Ya les dije, mala película, viene la que vamos a escribir nosotros. Nosotros vamos a escribir el guión y vamos a actuar en esta película. Y va a ser la buena película para Colombia. Ese es el reto. Yo creo que el gobierno que viene va a ser el más difícil de la historia de Colombia, la que nos ha tocado a nosotros en tiempos recientes. Más difícil que cuando Pablo Escobar quería derrotar al Estado colombiano y se enfrentó al Estado colombiano
y fue causante de muchas lágrimas, mucha destrucción y todavía, gracias no se puede decir, por ese señor Colombia sufre mucho y el mundo, listo, más difícil que ese momento. Este va a ser muy difícil porque va a ser una Colombia que va a llegar con rabia, con resentimiento, con frustraciones, miedos, malestares, una Colombia amarga. Yo me caminé a Medellín por todos lados, yo estuve en Antioquia por todos los lados y yo he ido por muchas partes de Colombia y Colombia es un país que tiene una cantidad de riquezas y una de las cosas ricas es la gente en Colombia es querida. La gente colombiana es querida, yo he ido por muchos pueblos y la gente es querida, en todas partes se baila, se canta, tiene un buen espíritu nuestro país, en medio de tantas dificultades. Pero esa Colombia se convierte y se está convirtiendo en una Colombia amarga. El próximo gobierno tiene que trabajar con la izquierda, con el centro y la derecha. No es que el péndulo y ahora no. Y esa capacidad, lo voy a decir orgullosamente, yo la tengo. Es un lío y es difícil, pero tenemos que ser capaces. Hay personas que ignoran la dimensión de los problemas sociales que hay en Colombia. Hay gente que dice, hagamos como Bukele, y entonces, mire, ahora hablamos de seguridad, pero, en Colombia hay mucho malestar social en muchas partes, no nos equivoquemos en eso. Y yo lo digo porque he ido a muchos lados. Hace un par de semanas estaba en Quibdó, en el Chocó, lo que está sufriendo el Chocó. Lo que está pasando en muchas partes de Colombia, hay mucho malestar. No ignoremos eso. El que ignore eso está cometiendo una equivocación muy seria. Y por eso digo yo, tiene que ser un gobierno que es capaz de trabajar con izquierda, centro y derecha. Gente valiosa hay en todos los partidos. Lo tengo clarísimo. Y entonces va a ser un gobierno difícil. Nos va a tocar muy difícil. Empezando por una serie de problemas que están vivos, que los vamos a recibir en cuidados intensivos. La seguridad. En el contexto rural, desde la perspectiva de la política de la paz total, que se ha convertido en un caos total. El daño que le ha hecho a Colombia, esa forma errónea del presidente que pensó que él llegaba y todos los grupos, todos, porque no le servía de a uno, porque era él, ¿sí? Él sí era el que era capaz de, en 3 meses, el ELN desaparece cuando llegue yo, decía el presidente, y entonces negociaba con todos. Y tantas cosas que pasaron para llegar, el pacto de la picota, muchas cosas. Y hoy, después de todo este tiempo, más de 2 años y medio, ya vamos para 3 años de gobierno, el campo está en unas circunstancias dramáticas. Disminuyeron, deterioraron la fuerza pública. ¿Cuántas personas se han retirado de ejército y policía? Más de 100.000. No solamente en la cúpula, en personas que llevaban muchos años y que las sacaron perdiéndose toda la capacidad que tenían acumulada, que este es un proceso acumulativo. Un señor que llegue a ser general de la República ya ha pasado por muchas instancias, ha aprendido muchas cosas en la vida. Yo no sé si hay alguna razón para suprimir a algunas personas, puede haber, pero yo estoy seguro que no tantos de ninguna manera. Nos toca recomponer la fuerza pública. Para poder hacer la paz necesitamos una fuerza pública más fuerte, porque la fuerza pública tiene que entrar, ocupar los espacios y estar en una fuerza pública que llegue todo el Estado. Pero no es una fuerza pública que va un día, se tiene que ir y empieza a hacer una carretera y vuelven y le ocupan el espacio. No, son penas. Ese es un daño muy grande que se ha hecho. Un gran error conceptual, porque nosotros llevamos negociando 40 años en Colombia, desde Belisario Betancur, y no se han aprendido las lecciones. Y lo que hicieron acá, que hacía ceses al fuego con todos, y entonces el ejército se retira, y los otros ocuparon el espacio que el ejército les retira. A uno los debilito y a los otros se están fortaleciendo. Pero no claro, estoy diciendo que el gobierno lo esté fortaleciendo, pero se están fortaleciendo. Por supuesto, entonces el ejército está narrando lo que está pasando allá. Están en todas partes. ¿Y hoy qué son? Grupos criminales. El ELN este fin de semana le dijo, no hay paz total con usted. Y esa es responsabilidad de quien conduce. Me da mucha Sergio, pena. ¿terminaría usted las negociaciones por completo o negociaría a la vez que está en compañía y toma Mire, del si no tenemos la fuerza pública fuerte, no podemos negociar. Es que usted no puede negociar arrodillado. Usted no puede negociar de esa manera. Entonces, o sea que en un eventual gobierno suyo, de entrada no se negocia. Primero tenemos que fortalecer la fuerza pública. Si no está fortalecida, no lo podemos hacer. Primer punto, es que es una lección aprendida. Yo quisiera que todo el mundo negociáramos y que yo digo negociemos y todos lleguen acá a Bogotá, a la Plaza de Bolívar y todos entreguen las armas porque me dijo Fajardo, que es presidente, que las entregue.
Eso no es así. Entonces aquí hay un mundo criminal, hay un montón de intereses y hay que entenderlos. Primero eso. Yo he creído siempre en las negociaciones. Yo he creído en las negociaciones. Yo apoyo el acuerdo de paz con las FARC. O sea, es que yo creo en eso. Pero también creo que uno tiene que aprender y tiene que descubrir los errores que se cometen. Y si usted saca un grupo de un lugar, ocúpelo. Si no ocupa el lugar, se lo ocupan los otros y es lo que estamos viendo. Entonces tenemos que hacer eso. Si quiere negociar, nosotros no podemos negociar arrodillados con nadie. Yo espero que Colombia pueda llegar a hacer la paz, es nuestra obligación. El otro día yo estaba en un foro, Colombia 2050, y me dicen, ¿usted cómo ve Colombia en el 2050? Y yo dije, pues probablemente yo no voy a estar por acá. Entonces pensé y dije, 25 años para atrás, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en esta historia? Nosotros no vamos a ser capaces en Colombia, un país con esta inteligencia, con esta capacidad, aquí en esta polarización, agrediéndonos por todos lados, no vamos a ser capaces de construir, de darnos la oportunidad de educarnos, el desarrollo científico, tecnológico, que los jóvenes puedan tener empleo, que podamos entrar a este mundo para entender la inteligencia artificial, transformar el desarrollo productivo, nuestros jóvenes en la educación, todo eso. No vamos a ser capaces nosotros en Colombia. Nos vamos a morir, yo me voy a morir primero que todos ustedes, si la vida continúa normalmente. Sin ver esto, yo por aquí estoy luchando. Ahora, yo voy por todo Colombia. Ese es un gran problema, es un gran problema. El ejército y las fuerzas, todas las herramientas que necesitan están deterioradas. Solamente funciona el 30% de la capacidad operativa del ejército. El ejército y la fuerza pública está desmoralizada. Todo esto nos toca hacerlo. Ojalá que nunca nos hubiera tocado hacerlo, nos toca hacerlo. Y ya aprendimos y hay que hacerlo. Y la inseguridad ciudadana, que es de otra naturaleza, es un problema muy serio por todo Colombia. Pero es impresionante. Yo he ido por todo Colombia en más de una oportunidad, ya en todas estas oportunidades. Y en muchas partes de Colombia hay miedo. Y hay que entender qué es lo que significa esta criminalidad que tenemos. Hoy la extorsión es un fenómeno nacional por muchas partes. Antier estaba yo en Bogotá en un ascensor. Y entra al ascensor y una muchacha con un morral gigantesco aquí enfrente. Y se lo ponía de para acá. Y yo le dije a ella, no le queda doliendo aquí la espalda, ¿por qué no se lo pone en la espalda? Y me dice, porque si me lo pongo aquí por delante no me roban. Yo decía, increíble. O sea, el morral es para usarlo hacia atrás y ella decía, me lo pongo para adelante porque así no me roban. Y eso está pasando por todos lados. Y nos toca atenderlo y es una urgencia y requiere plata, requiere entender la naturaleza de lo que está pasando. Nos toca y es una obligación para Colombia. Déjeme que tengo que saltar a otros temas. Usted siempre nos da mucha carreta, ¿sí o no? Carreta bueno, no, está bien, no, me gusta. No, pues, mucho, pero nos tenemos que concentrar en otros temas que le tenemos. Ya, usted fue comandante de la policía. Usted era el jefe de la policía cuando pues fue claro alcalde y sí. gobernador. Sí. Y yo goberné. Pregúntele, nadie se ha tomado el trabajo de preguntarle, algunas de las personas que trabajó conmigo, busquen en Google, comandantes de la policía, del ejército, porque además Antioquia, ejército, policía, hasta armada, porque es que Antioquia tiene mar. Tenemos el mar en Urabá, el río Atrato. La segunda costa más grande del país. Yo lo conduje. Yo veo una cantidad de personas que nunca en su vida han visto un policía y diciendo que es lo que van a hacer porque sí son tesas. El primer factor para manejar la fuerza pública, y lo digo orgullosamente, por eso digo, busquen el que quieran de manera anónima, a ver cómo dirigía yo. Pero lo primero que se necesita es el sentido de autoridad, que a usted lo respeten, que cuando usted habla se hagan las cosas, que sepa distribuir el trabajo, que sepa asignar responsabilidades. Lo voy a decir con mucho gusto, lo hicimos muy bien, y para eso necesita es inteligencia, que es mucho lo que se necesita para este combate ahora, es de inteligencia, entender las redes, la cooperación, saber a dónde va la plata, saber utilizar la inteligencia en múltiples dimensiones. ¿Qué pasó en el Catatumbo? Donde no han llegado todavía. ¿Cómo es posible que en el Catatumbo haya pasado lo que pasó? Con advertencias de la Defensoría del Pueblo, estamos advertidos. ¿Y cuál fue la inteligencia de la fuerza pública para saber lo que estaba pasando allá? Porque era una confrontación entre el ELN y el Frente 33, las disidencias del 33 de las FARC. Nadie se dio cuenta de eso. Eso es parte de ese deterioro. Bueno, pero bueno, le voy a cambiar de tema. Cambiemos. ¿Considera usted que la nueva generación de vías que tenemos en el país
son para los de las camionetas, como lo dicen. Colombia no estaba necesitando desatrasarse en infraestructura para que nuestro país funcione mejor, o definitivamente esto no había que hacerlo. Claro que sí había que hacerlo. Pero entonces, ¿puedo sacar pecho aquí? Sáquelo. ¿Ustedes saben cómo llegaron las autopistas de la prosperidad acá? Esto tampoco se sabe. Y yo me oigo unos cuentos. ¿Puedo contar la historia? No me diga pues que chicarreta. No, le digo que sea, que sea profesor resumido. Bien, pues, así porque el tiempo apremia. Año 2012, ganamos la gobernación. Sí. Luis Fernando Alarcón era el presidente, el gerente de ISA. Sí. Ellos hicieron el estudio técnico que le habían entregado el presidente Para hacer Álvaro las Uribe autopistas de la montaña. y Andrés Uriel Gallego, que eran las autopistas de la Que montaña. me encantaba ese nombre. Sí. Muy bonito, sí. Listo. Entonces decían, eso, la idea inicial era que costaba 5 billones de pesos. Listo. Cuando yo me posesiono, se terminó el estudio por ISA, el estudio riguroso, y me dice Luis Fernando Alarcón, esto vale entre 13 y 14 billones de pesos. Y yo le dije, pero nos habían dicho que 5. No, vale entre 13 y 14. Cuando eran 5, Medellín ponía 500 mil millones de pesos y Antioquia 500 mil millones de pesos. La primera vez que unos gobiernos locales ponían plata para una obra de infraestructura. Y hay que repetir esto, esas autopistas de la prosperidad hoy son para Colombia. Porque muchas veces dicen, no, es que esos son para los paisas. Pasan por Ni acá. siquiera para los países, están diciendo que para los ricos de Esa Medellín y es Río la Negro. mentira más tonta y dice que para ir a Río Negro, lo cual no tiene nada que ver. Esa es una forma de mentir, de engañar, de hacer política que hace que no se pueda respetar una persona que es el presidente de la República. Porque si sale a decir eso, pues está mintiendo, está engañando y lo dice sin pena. Falso de toda falsedad. Pero sigamos pues. Me dice eso. Y yo le digo, ¿y cómo vamos a hacer? Voy a contar un detalle que tampoco he contado y que no lo va a contar nadie aquí, si no lo cuento yo. Me dice eso y me dice, y yo creo que la vía Medellín-Urabá no va. Dije, ¿qué? Lo más importante. En ese momento decía, no nos da, porque todo eso se hace un cálculo financiero con peajes y por ahí el flujo de carros, pues mínimo en esos momentos. Yo le dije, mire, no ha nacido yo como antioqueño decir que nosotros no vamos a hacer la vía al mar, que es parte de la historia de esta tierra, que todos cuantos antepasados no han buscado la vía al mar, don Gonzalo Mejía, en películas, todo ha sido un sueño llegar al mar, y yo voy a decir que no, olvídese de ese cuento. Si no hay vía al mar, no hay proyecto. Bueno, listo, se fue Luis Fernando Alarcón. ¿Y qué pasa después? Alcalde era Aníbal Gaviria, pero Medellín pues está en Medellín, era solidaria con Antioquia porque le sirve a Medellín naturalmente y tiene todo sentido que Medellín pueda invertir en un proyecto que tiene que ver con la ciudad. Entonces me voy yo a hablar con el presidente que era Juan Manuel Santos, que lo detestan acá, ¿sí? Ese era el presidente. Cuando Álvaro Uribe fue presidente, yo trabajé con él seriamente y no tengo ninguna queja, como no tiene ninguna queja mía nadie. Y era Juan Manuel Santos, que era el de Uribe, porque además nos enfrentamos con él cuando eran con Antanas Mocus. O sea, había sido nuestro rival. Nos sentamos a trabajar. Presidente Santos, tenemos este proyecto. ¿Cuánto vale? Yo no, pues vale entre 13 y 14 billones de pesos. ¿Cuánto? Listo. Hable con este, hable con este, hable con este. Y él dijo, háganlas. Es una decisión de él. Y no soy santista, pero eso lo dijo él y me dijo, ¿y cómo hacemos para manejar esto? Y le dije, ponga de gerente a Federico Restrepo, de acá, ese es el gerente. Y ahí van, y ya siguieron, y han pasado por muchas cosas. Pero yo le tengo cosas. una mala noticia a usted, yo le tengo una queja. A ver, ¿cuál? ¿Por qué usted no dejó que el túnel de Oriente, que mire cómo está de Qué colapsado? bueno, qué bueno. ¿Por qué Yo estaba usted le esperando- frenó esa obra en Ay, su periodo? Mire usted cómo es la vida, hombre. Yo tenía una queja, ¿sí No, o no? no, Y se frenó. no. Y miren lo que estamos, se adelantó 10 años A ver, en el tráfico. Aquí vamos a poner, voy a decir la verdad, y si estoy diciendo algo de mentiras en todo esto, usted la recoge aquí y dice, mire Fajardo, usted dijo esto aquí en mi programa y entonces es falso. Y me trae la persona que diga que yo estoy diciendo algo falso. En eso y en cualquier cosa que esté diciendo, para que pongamos pues aquí sobre la mesa a ver quién demuestra qué. Túnel de Oriente. Es que hoy estaba en una reunión y me dijeron, no es que usted, le dije, ¿usted? Mire señor, vamos, elecciones, año 2011.
¿Yo qué decía? El túnel de Oriente es necesario, pero no es prioritario. Y decía yo, primero terminemos la doble calzada de Las Palmas para llegar hasta allá. Esa era mi visión, está dicha, ustedes lo pueden consultar y seguro que está en alguna parte. Esa era mi visión. Necesario, pero no prioritario. Yo pensaba, termine todo esto para empatar. El gobernador era Luis Alfredo Ramos. En octubre yo ya había ganado, firmó el contrato. No hizo nada y firmó el contrato. Digo, no hizo nada en el sentido que empezar la obra. Yo recibo eso y digo, si está firmado lo tenemos que hacer. Yo no me voy a poner a enredar esto porque yo había dicho que primero se hiciera la otra, entonces no, si ya lo firmó, yo respondo por eso. Primer punto, que muy poquito lo hacen, dije, así está. Llego yo, primera semana, y nos dicen del ANLA, y me acuerdo muy bien, al ministro del Medio Ambiente, Frank Perry, me dice, esa licencia que tienen no sirve, esa licencia no es correcta para construir el túnel. ¿Cómo así? No es correcta. Nos tocó, a mi administración, conseguir una nueva licencia. Contratamos unos italianos que vinieron a hacer un estudio acá y trabajaron con Cornare. Juntamos un montón de personas hasta que salió la licencia, que la aprobaron. Y un detalle que se les olvida, de nuevo, si estoy equivocado, que vengan acá y digan, y nos sentamos y después me vuelven a invitar para hablar de eso nomás. Le cambiamos el valor del túnel de la construcción, redujimos en 150.000 millones de pesos, reestructuramos la manera como estaba estructurado eso. Usted no lo sabía, ¿cierto? Y empezamos a construirlo y lo dejamos andando, lo arreglamos. Disminuimos el costo y reestructuramos y empezamos a construirlo, lo acabaron otros y yo no me puse a quejarme ni a llorar de nada. Esa es la verdad. Yo no paré ese túnel, fui honesto y decente con Antioquia. Después hablaron todos contra mí diciendo ese cuento, porque es ese cuentazo que tienen. Falso. Lo que estoy diciendo yo es lo correcto. ¿Tiene usted en mente algún proyecto de infraestructura si llegase usted a ser pero mire presidente? que ya me cambió, ¿cierto? Porque me decía que tenía la queja. No, por eso, que ya usted me la explicó, ¿qué más, me voy a seguir ahí metiendo? Aquí no somos ponzoñosos, afortunadamente. ¿Tiene usted algún pensamiento de a mí, por ejemplo, la propuesta del actual presidente de generar sistemas férreos, pues no sé si precisamente ese que tiró, que es de una ambición loquísima y que creo que no tendríamos con qué pagarlo. Pero usted piensa o da la situación en la que se va a recibir el país tan compleja económicamente, es mejor dejar eso y aplazarlo un tiempo. Todo esto va por paso, no tenemos un peso. O sea, no tenemos un peso para ciertas cosas. Yo prometo toda una cantidad de cosas. Nosotros, entre otras cosas, tenemos la capacidad de hacer las cosas. Entonces, el presidente cada día denuncia un nuevo proyecto que nunca va a hacer. Entonces, hagamos repasos, sigamos repasando. Qué bueno, esto es como está de bueno este programa. Sí. El Puerto Antioquia, ¿quién lo empezó? En su administración. Ajá. Y nosotros fuimos los que empezamos. Ya se les olvida a todo el mundo, ya lo van a inaugurar. Qué bueno, buenísimo. Pero nosotros y a los ISASA, que no son de Antioquia, que eran del Valle del Cauca, que son los que han coordinado todo ese puerto y han invertido y todo eso, nosotros fuimos los que abrimos la puerta, pusimos los cimientos, empezamos a organizar todo eso. Lo que va a significar ese puerto para Antioquia, para Colombia, porque llegan a Puerto Antioquia, se bajan por la autopista Medellín-Urabá, voltean a la derecha sobre el río Cauca y siguen hacia Buenaventura. Esa es la vía más corta que vamos a tener para pasar las cosas de un lado al otro. Sí. Eso va a ser buenísimo, excelente. O sea, me parece muy bueno que pase todo eso. Y el túnel del Toyo me parece buenísimo. Y cuando lo inauguren, no se preocupe que yo mañana voy a pasar por allá. Pero y a mí no me tienen que inventar. Pero no le quede duda de lo que hicimos nosotros, porque a la gente se le olvida. Y como yo no he salido a estar contando todo, entonces, sí, error que yo cometí, porque decían cualquier cosa y yo tengo... No, y está bien, y me gustan sus aclaraciones, pero lo pongo, por eso desde el principio lo quiero ver en el futuro. ¿Tiene usted pensado, o usted cree que Colombia requiere una gran obra? Mire, tenemos un aeropuerto El Dorado colapsado, que requiere esto, pero ¿tiene usted pensado en algo? Recuperar el río Magdalena, su navegabilidad. Hay unos proyectos todo que eso se lo quedan... necesitamos. Todo eso está pero usted en no papel. tiene Vamos nada. a prioritar. No, yo sí tengo muchas cosas, pero primero luchar contra la corrupción. Perfecto, es que se han robado todos esos trenes, se están robando. ¿Y a quién le roban los corruptos? ¿A quién le roban los corruptos? A los pobres. A los pobres es los que roban.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no robar en este país y a mí no me tiene que dar pena decir que no vamos a robar. Entonces, ese cuentazo que nos metieron, que así es la política. Y entonces, ¿usted sabe cuál es la frase que más le gusta a los corruptos? Se la voy a decir. Todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Cuando un corrupto de eso oye esa frase, se eriza. ¿Por qué? Porque todos son iguales. Y si todos son iguales, entonces no hay problema. En Colombia no hay sanción social para la corrupción. ¿Cuántos corruptos andan por aquí como si nada? Como si nada, no hay ninguna sanción social. No hay derecho, no hay derecho. Ahora, nosotros tenemos que hacer muchas obras, sin duda que tenemos que avanzar, vamos a ver qué nos entregan, en qué condición nos entregan, tenemos que terminar el proyecto de autopistas que es muy importante para el país, sin duda, el tema férreo es importante, para Antioquia ha sido importante, la navegabilidad del río Magdalena. Cuando yo estaba de gobernador, pusimos Antioquia 10.000 millones de pesos y los departamentos que estamos sobre el río Magdalena, pusimos de 10.000 millones de pesos para la navegabilidad del río. ¿Qué se ha hecho? Nada. Entonces yo me echo un discursazo acá. Pero lo primero es garantizar que no se roban un peso, que le vamos a poner orden y rigor a todas estas cosas y lo vamos a hacer porque nosotros sí sabemos hacer. ¿Usted retomaría en este país lo que en este gobierno se ha tratado de apagar completamente? Caso de explotación de petróleo, la minería. Sí. O sea, eso nosotros tenemos que explorar y seguir explotando el petróleo y el gas. No tengamos la menor duda. Nosotros tenemos esa riqueza. Se tiene que hacer todo ambientalmente sostenible y esa es otra lección aprendida en la vida. Además ha avanzado el conocimiento, pero lo tenemos que utilizar. Y lo tenemos que utilizar para varias cosas. Una, porque son riquezas para enfrentar tantas desigualdades y necesidades que tiene Colombia. Y la tenemos ahí y es nuestra riqueza y la tenemos que convertir en riqueza social. Eso es muy importante. Dos, para hacer la transición energética. Es que nadie está en contra de la transición energética. La tenemos que hacer. Pero este gobierno está en contra de todo. No sé si vio la noticia hoy de los portugueses, los que tienen ese parque eólico guardados en una bodega en Cartagena, porque no nunca les dieron la... No sé si lo escuchó esta mañana. No sé si 50, 60 aerogeneradores, ahí están todas las aspas, y no les dieron la autorización. Les enredaron hasta que no, qué pena. Las cosas se pueden hacer ambientalmente sostenibles, hay que ponerle rigor al tema ambiental. De eso no tenga la menor duda nadie. Pero es que las cosas se pueden hacer y nosotros tenemos que hacer eso por el bien de Colombia. Y se puede hacer y nosotros lo vamos a hacer. Si yo soy presidente, lo hacemos. Y se tiene que hacer con todo ese cuidado. Riqueza para las necesidades sociales de Colombia. Yo vuelvo y le insisto a la gente. Mire, yo he ido por todo Colombia. Aquí hay unas necesidades, ya lo dije al comienzo, pero lo sigo insistiendo, hay unas necesidades sociales muy grandes en muchas partes de nuestro país. Y es importante hacerlas, y ahí tenemos esa riqueza. Es la consecuencia del centralismo, porque es que la periferia de este país está muy abandonada. Sin duda. Y todo hacia el centro, todo es hacia el centro. José, vaya usted con sus preguntas, que a usted le gustan ya las políticas. No. Bueno. A este le gusta, ¿no? Tenía una... a ver, a mí me iba a rematar con la educación y yo soy convencido que vamos más por el lado. que la educación, quiero preguntarle por la salud. Listo. Tema que tanto nos preocupa. ¿Qué hacer en el tema de salud, en el tema de las EPS? ¿Qué hacer? Hoy no sabemos qué salud vamos a recibir. Sí. Porque el que le diga a usted hoy una solución a la salud, ¿de qué salud estamos hablando? Lo que sí estamos viendo es cómo pum, pum, chun, chu, chu, El chu, 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 pum, 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 lo van destruyendo. Cada día... ¿Usted tiene alguna explicación por qué motivo lo están destruyendo? Porque Nadie nos da una explicación en ti. ¿Usted tendría pronto en su imaginario Tengo muy alguna? claro que sí. ¿Por qué? Tengo muy claro, porque ellos consideran que no debe intervenir el sector privado en el sector de salud y que la EPS está quedando con la plata y que la plata la maneja el Estado y resuelve el problema directamente. Por eso quieren sacar la participación estatizar del sector. todo lo que más se puede. Eso el sector salud lo quiere estatizar, de eso no hay la menor duda. Pero lo que pasa es que ya tiene más de la mitad estatizada, porque más de la mitad de las personas que están afiliadas a una EPS están hoy en manos del gobierno nacional, como por ejemplo el sistema de salud de los maestros. El sistema de salud de los maestros tienen un sistema de salud especial, afuera de todo el sistema. Nos dijeron, vamos a hacer el sistema de salud de los maestros que funcione bien porque no funcionaba bien. Y hago un paréntesis, hay muchas fallas en el sistema de salud que nosotros teníamos, empezando por una, corrupción la tenaz.
Eso existía y hoy hay una corrupción la tenaz. Pero no se nos olvide eso. Pero vuelvo y retomo los maestros. Entonces nos dicen, ¿cuántas personas se atienden por el sistema de salud de maestros? 900.000 personas. Las maestras, los maestros y sus familias. Fácil. Colombia somos 52 millones, aquí habría 900.000. Y nos dijeron, y van a ver cómo hacemos funcionar porque así va a funcionar todo Colombia. Creo que hoy estaban o ayer estaban en manifestaciones los maestros, el sindicato de maestros que ha apoyado al presidente Petro, protestando porque no les han cumplido. Ha sido un fracaso. Entonces, quienes conducen todo esto están derrumbando toda la salud, no son capaces de manejar lo que tienen en las manos, que lo tienen desde hace rato, y ya es público, y están haciendo un daño muy grande. Un daño muy grande, y lo que pasa con la salud es lo siguiente, que todos ustedes, todos nosotros tenemos algún familiar que no le han dado las drogas, alguno que no le dan citas, tiene que atenderse a alguna enfermedad, algo, y le posponen, no hay cupos. Puede que en Medellín funcione más o menos, pero salga de acá para que vea en muchas partes. Tenía un amigo que lo tenían entubado y le dicen, ¿sabe que lo tenemos que devolver? Porque no está lo que usted necesita, el instrumento o la necesidad que había. Y eso lo siente la gente. Entonces, las filas se ven, el malestar va creciendo. Ellos no van a hacer una consulta sobre la salud, porque toda la gente está indignada, está molesta. Lo que había funcionaba con reparos, con algunas cosas, pero el deterioro que han hecho es tremendo, porque si usted quiere tumbar un edificio y dice que ese no sirve, pues entonces no construyó ninguno. Lo tumbó, lo dejó en ruinas y no construyó nada. El costo es altísimo. Tenemos que llegar primero. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Devolvernos? Pero a mí me pareció... Voy. Hay que esperar a ver qué nos entregan. Me pareció una respuesta muy sorprendente, porque es parte, que no, dentro de 8 meses esto puede estar en otro momento que uno no sabría qué decir. Va para mal. O sea, es que el problema es eso. Por eso es que el próximo gobierno va a ser muy difícil. A usted le van a entregar unas ruinas. Lo primero que tenemos que hacer es, siéntense aquí, cómo es el tema de la plata. ¿Dónde está la plata y quiénes son los de la plata? ¿Dónde están los que producen los medicamentos? Unos son importados, otros son hechos acá. Aquí están las EPS que queden si quedan. Aquí está el sistema público de salud, que es necesario. Nos tenemos que sentar a ver dónde están, porque tenemos una deuda gigantesca y esa deuda no nos la van a regalar porque llegue yo a la presidencia. Entonces tenemos que poner transparente. Aquí no se va a perder un peso, y esa palabra la van a escuchar en Colombia todos los días. Aquí no se puede perder un bendito peso. ¿Y cómo se pierden los pesos? Aquí sentados, nos ven a todos nosotros, no por allá negociando escondidos, sino aquí, mírenlo, aquí está en vivo y en directo. Esto está pasando. Y tenemos que llegar rápido para empezar a atender las personas que han quedado sin la atención que tenían que recibir. Es que esto está peor que el COVID. Está peor que el COVID, porque recuerden que el COVID lo que pasó fue que muchas personas no recibieron la atención que recibían y después, un año más tarde, un año y medio más tarde, el sistema de salud tenía que atender una cantidad de eventos asociados con la salud causados por no haber sido atendidos. Eso va a pasar acá. Ahí los tenemos. Mire, el sistema de prevención y promoción es fundamental para lo que tenemos que hacer. No, eso no se nos puede olvidar ni lo podemos negar. Lo tenemos que hacer y lo podemos hacer. Cuando yo fui gobernador, nosotros lo teníamos en el departamento de Antioquia. Antioquia ha tenido una historia muy grande alrededor de la salud pública. La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Héctor Abad Gómez, es un gran ejemplo de cómo se formaron y hay un montón de personas que aquí en nuestra tierra saben hacer ese tipo de cosas y se necesitan equipos para atender a las personas, llegar a sus lugares. Todo eso lo tenemos que mirar y hay que hacerlo y se necesita. Entonces tenemos que volver a pegar estas piezas. No puede ser, usted se imagina la corrupción, cuando hay un único pagador, el ADRES, que va a empezar a pagarle a cada uno que le pase una cuenta, le paga. Ustedes saben cuánto se roban hoy. Les voy a contar una de las formas como roban en salud hoy, que nadie habla de eso, o muy poquito. Usted tiene un laboratorio clínico, prestó servicios, hizo pruebas de laboratorio, entonces le deben 1.000 millones de pesos. Y allá llega un día una persona y le dice, a usted le deben 1.000 millones de pesos. Tiene la cuenta, sí, me deben 1.000 millones de pesos. Le damos 700. Yo le consigo 700. Bueno, él dice, mire hermano, deme el 700. Le da los 700. ¿Usted cree que esos 300 fueron para el programa de alimentación de la gente pobre de Colombia? ¿Quién fue el que se quedó con esos 300 millones de pesos? Que sabía la deuda ya. Un factoring corrupto.
que le hace exactamente, se están robando eso. Es que eso se lo han robado por muchas partes. Entonces hay elementos de corrupción en muchos lados. Y vuelvo y reitero, si seguimos con la misma corrupción, EPS muy corruptas. Es que ha habido EPS muy corruptas y se han enriquecido y lo que han hecho. No lo podemos aceptar. Ese es el trabajo que nos va a tocar. Y nos toca. Mire, ya hablamos de la salud, hablamos del ejército, de la fuerza pública. Es un lío. Ahora, se puede hacer, vamos a hacerlo, no nos vamos a poner a llorar nosotros, sino que vamos a trabajar. Pero no nos va a hacer insultándome con uno, insultándome con el otro, sino venga, vamos a trabajar nosotros, convocar personas valiosas de todos lados, sentémonos. ¿Y ¿cuál es su percepción con tuvimos un estallido social, salieron todos estos muchachos, educación gratis y todo esto? Y ahora resulta que ya sabe lo que pasó. Sí, con nuestros financiamientos de estos muchachos, o sea, todo lo que está pasando en educación. Y es un tema que usted siempre lo ha tenido en primera línea. Sí. No está bien el ejemplo, pero bueno, en primera línea. Es la educación. En primera línea, sí, claro. En primera línea, y me parece que las palabras no las pueden dañar porque son bonitas. Más faltaba y está bien. Porque yo pienso que la educación sí se había avanzado en cierto momento. Voy a decir 3 cosas con respecto a la educación. Empecemos con el problema de la educación en nuestra sociedad. Usted mire una encuesta. Hoy en Colombia, primera preocupación de la gente, la salud, la seguridad, la corrupción, de pronto el empleo, y la educación está de octava. Entonces la gente dice, pues la educación no es problema. ¿Sí me entienden? Hacen la encuesta y eso, el político dice, le resuelvo el problema de la salud, yo le resuelvo el problema de la seguridad, le resuelvo, pero la educación nunca llega. Porque la educación, como es de largo plazo, la gente no se da cuenta. Y es un gran reto. Les voy a decir 3 niveles para la educación. Primero, hay un nivel rutinario que lo va a decir todo candidato. Primera infancia es muy importante. Todo candidato, candidata le va a decir, la educación de primera infancia es la más importante. Después va a decir, jornada única. Extender la jornada para que los niños, niñas y jóvenes estén todo el día asociados con el mundo de la educación. Alimentación escolar. El programa de alimentación escolar es muy importante en Colombia porque muchas personas, la única alimentación, niños y niñas que reciben buena, es el programa de alimentación escolar, que nos han robado lo que nos han robado. Después, la infraestructura. No hay derecho a unos lugares donde entran a estudiar niños y niñas. Todos le van a decir eso. Después, palabra, segundo nivel, calidad. Vamos a hablar de la calidad. Yo estoy de acuerdo con la universidad pública, educación pública, gratuita y de calidad. Pero eso no quiere decir que haya que acabar con la educación privada. Son complementarios. En Medellín, hoy, la educación, yo no tengo la cifra actualizada, pero por lo menos el 80% de la educación en Medellín es pública. En Medellín. Y en muchas partes de Colombia es ya una gran mayoría es pública. Pública, gratuita y de calidad. ¿Y calidad qué significa? Las maestras y los maestros. ¿Quiénes son esas personas que van a trabajar allá? Yo creo que se ha cometido un gran error en Colombia en esa confrontación con FECODE. En esa confrontación todos perdemos. Voy a recordar lo que decíamos nosotros, decía yo en Medellín y Antioquia. Todas las maestras y maestros de Medellín y Antioquia, todos son buenos, pero todos podemos mejorar. Usted no empiece diciéndole a uno, usted es muy malo, sino somos buenos, vamos a mejorar y pongámonos un reto. Entonces nosotros no entramos a una guerra, sino a trabajar. Y usted puede hacer un gran proceso de trabajo con maestras y maestros. Y aquí lo hicimos, y lo digo porque yo soy maestro, porque yo me defino así. Y esa es una gran tarea que tenemos y hay que romper con esta forma como lo hemos llevado. Deserción. ¿Cuántos estudiantes se nos salen de 15 años antes de terminar el bachillerato, la educación media? Nosotros tenemos que preocuparnos por la deserción, porque en Colombia ningún joven de 15 años debe encontrar en la criminalidad la oportunidad de su vida. Cualquier joven de 15 años tiene que estar estudiando. Y después, en la educación superior, hablamos de los cupos que nunca comprometieron, dijeron vamos a hacer todos estos cupos, universidades por todo Colombia. El presidente dijo, muéstrenme en lotes que vamos a llenar esto de universidades. Muéstrenme una. Nada, listo, ya sabemos que es así, no diga más. No, pues hay que decirlo, ¿sí? Pero ustedes no se imaginan lo que hay de deserción en la universidad. ¿Cuántos entran? Cerca de la mitad de estudiantes que entran en la educación superior se salen antes de terminar. Eso es un costo altísimo, eso no se ve, pero es un costo altísimo. Tenemos que repensar la educación superior, lo técnico, lo tecnológico, la educación universitaria, las credenciales, cursos cortos, cómo pagamos y pegamos para que nuestros jóvenes salgan del mundo educativo con posibilidades del trabajo.
esto de la inteligencia artificial, hace 2 años en la campaña pasada no había ChatGPT. Esto es nuevo, esto acaba de pasar, ¿sí? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para mejorar la educación en las escuelas, para trabajar para nuestros estudiantes las nuevas formas de trabajo, trabajo y empleo, convocar al sector productivo para unirnos? Eso no se hace en Colombia, de eso no se habla nadie. Y eso tiene que ser un gran pacto nacional. Yo lo haría y sé que se puede hacer y es necesario. En las encuestas no aparece la educación, no aparece. Me cogió la noche. Pregunta que usted quería hacer para dos, pero breves porque nos cogió la noche. Bueno, y la otra gran preocupación son las finanzas del país. Se dice que este gobierno está desfinanciado. ¿Qué hacer? Mire, lo único que hay que hacer es tener gran parte del desfinanciamiento de lo que estamos, gran parte es la DIAN, que ya hemos visto la película, es que van 4 ministros de Hacienda, el director de la DIAN está hablando, y ha contado un montón de cosas, de corrupción por todos lados. 4 ministros, ¿usted imagina el desorden que hay allá? 4 ministros, y eso pasa en tantos lugares, y ahora trajeron un activista. Bueno, entonces lo primero es, tenemos que ser capaces de recaudar lo que se tiene que recaudar. Aquí hay elusión, hay evasión y no se recauda. Y nosotros tenemos que ser exigentes con eso. Y estoy seguro que somos capaces de recaudar muchos más recursos dentro del marco legal que nosotros tenemos y que serán impuestos que nos sirven a nosotros. Nos vamos a tener que sentar a mirar todas las deudas acumuladas, que no hemos hablado del sector energía, hablamos del petróleo y del gas, pero la deuda que hay acumulada con las empresas generadoras y todo esto es gigantesco. Estamos a un punto de un apagón. Lo están resolviendo, pues ya que están a punto de apagar, llegan y no apague 15 días más. Otro chuchuchú por todos los lados. Es una complicación. Entonces nos toca poner qué vamos a recaudar, qué tenemos, qué no tenemos, cómo esta deuda, qué tanto pagamos ahora. Hay que sentarse a negociar y decir, bueno, podemos pagar esta parte, vamos pagando estos espacios y vamos avanzando. O sea, no, vuelvo, nos va a quedar difícil, ahora lo podemos hacer. Y la otra cosita es, usted en las elecciones, usted dice que en las elecciones pasadas se equivocó en la alianza que hizo. Sí, sí. ¿Usted volvería a estar con algunas de esas personas en esta campaña? Yo no estoy mirando para ningún lado en este momento. Yo estoy avanzando y a mí me han dicho, únanse. Voy a decir otra que dicen, el problema es que es Fajardo, el ego de Fajardo. Porque se cree el único bueno. Le dije, yo no soy el único bueno, pero yo no voy a hacer trampa para ganar. Y nosotros, desde que arrancamos aquí, enero del año 2000, los mismos principios. Y no hay nadie, porque puede que le moleste uno y eso hace parte de la vida, le fastidia a una persona, lo que usted quiera, eso es normal. Eso no tiene nada de raro. Pero nosotros, honrados con unos principios, y hemos cumplido. Yo lo que estoy diciendo es, vamos dándole, vamos dándole. La política nuestra es distinta, es distinta. Yo no hago parte de la política tradicional. En los partidos tradicionales hay gente valiosa, de eso no tengo duda, ¿sí? Pero yo no hago parte de esa política, es otra, y por eso ganamos acá. Entonces voy a seguir este camino, dele. Más adelante, ¿qué pasa? Ya veremos, pero yo no estoy mirando para los lados. Y reivindicar lo que hemos luchado, porque nosotros nos merecemos una Colombia distinta. Esta Colombia es capaz de juntarse para hacer cosas, pero en esta polarización, ¿usted quiere seguir en esto? 4 años más. ¿Usted quiere llenar esto de estallidos sociales? ¿Quiere confrontación y a ver quién le grita más al otro y entonces sí, ya hay que darles y todo? No. Esta Colombia hay que ponerle inteligencia, decencia, transparencia, la capacidad de juntarnos, rigor para hacer las cosas bien hechas. Ya les he explicado muchas. Sergio Fajardo, gracias por habernos acompañado. Espero volverlo a tener porque todavía la carrera es larga. Y se verán muchos temas en lo que resta de este año y cómo será enero, febrero, marzo, abril del año entrante. Va a ser bien interesante. Bravo, va a ser muy bravo y ojalá que no pase nada, porque en medio de tantas palabras, tantas agresiones en nuestra historia, ha pasado que de las palabras, de la violencia verbal, se pasa a la violencia física. Así es. Y nosotros no estamos para violencias físicas acá en este país. Discrepemos, listo, pero cuidemos a Colombia. Si no la cuidamos, y todos esos que se la pasan gritando, insultando, maltratando, siempre aparece por ahí uno que hace algo que nos hace doler a todos. ¿Se puede? Sergio Fajardo, muchas gracias.